Pues bien, en este video vamos a estudiar lo que son los números primos y compuestos. Todos los números que existen tienen dos clasificaciones, que son primos y compuestos. ¿A qué se debe esta clasificación? Pues bien, esta clasificación se debe a que los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir exactamente entre ellos mismos y la unidad. Y los números compuestos son los que pueden dividirse entre dos o más números. Aquí subrayamos primos con dos líneas rojas, que son los que estamos marcando aquí en nuestra serie de números. Vamos a representar los números consecutivos del 2 al 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Es muy común utilizar estos números primos del 2 al 20 que acabamos de subrayar con rojo. Esos números se utilizan para poder obtener mínimo común múltiplo cuando utilizamos sumas, restas de fracciones algebraicas o lo que conocemos como quebrados. Ahí radica la importancia de aprenderse de memoria estos números primos del 2 al 20. ¿Cómo se obtienen? Pues bien, vamos a analizar cada uno de ellos. El número 2 solamente puede dividirse exactamente entre 1 y entre 2. Por lo tanto, es este número considerado como número primo. Es el único número primo par que existe en nuestra serie de números. Entonces el número 2 se considera como número primo. Siguiente, el número 3 solamente se puede dividir exactamente entre 1 y entre el mismo 3. Por lo tanto, se considera como el segundo número primo. El número 4 puede dividirse entre el 1, entre el 2 y entre el 4. Entonces, como tiene varios números que lo pueden dividir exactamente, se considera un número compuesto. Dijimos que los números primos son los que solo se pueden dividir entre 1 y ellos mismos. Y los números compuestos los que pueden dividirse entre varios números. Por lo tanto, el 4 es un número compuesto. El número 5 se puede dividir exactamente entre 1 y 5. No se puede dividir entre otro número, por lo tanto, se considera como número primo. El número 6 puede dividirse entre 1, entre 2, entre 3, por lo tanto, como admite varios divisores, es un número compuesto. El número 7, que es el que sigue en nuestra serie de números, solamente puede dividirse entre 1 y 7, no admite otro divisor, por lo tanto, el número 7 es un número primo. El siguiente, que es el 8. El 8 puede dividirse exactamente entre 1, entre 2, entre 4 y entre el mismo 8. Entonces, como admite varios divisores, es un número compuesto. El número 9 es un número impar. Se pensaría que es primo, pero no. Es un número compuesto. ¿Por qué? Porque puede dividirse entre 1, se puede dividir entre 3 y se puede dividir entre 9. Entonces, como admite más de dos divisores, es un número compuesto. El número 10 puede dividirse entre 1, entre 2, entre 5 y entre el mismo 10. Como se puede dividir entre varios números, aparte de 1 y 10, es un número compuesto. El número 11 solamente puede dividirse entre 1 y 11. Por lo tanto, es un número primo. Nuestro siguiente número de la serie es el número 12. El número 12 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. Vean que admite varios denominadores, por lo tanto es un número compuesto. El número 13 solamente puede dividirse entre 1 y entre 13, por lo tanto se considera como número primo. Vean que hemos estado subrayando con rojo los números primos. El 14 puede dividirse entre 2, entre 7, entre 1 y entre 14. Como admite varios divisores, es un número compuesto.
Vean hasta ahorita que todos los números pares son compuestos, excepto el 2, que es el único número par que es primo. El siguiente número de la serie es 15, pero no quiere decir que todos los números impares sean primos. Hay que analizarlo. El número 15 se puede dividir entre 1, entre 3, entre 5 y entre el mismo 15. Por lo tanto, es un número compuesto. El 16 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 8 y entre el mismo 16. Por lo tanto, es un número compuesto. El número 17 puede dividirse solamente entre 1 y entre 17 y nos da una división exacta. Como no admite más divisores aparte de 1 y él mismo, es un número primo. El número 18 puede dividirse entre 1, entre 2, entre 3, entre 6, entre 9 y entre el mismo 18. Como admite varios divisores, es un número compuesto. El número 19 solamente puede dividirse exactamente entre 1 y el mismo 19, por lo tanto es un número primo. El número 20, como es un número par, todos los números pares del 4 en adelante, sin discusión, serán compuestos. ¿Por qué? Porque aparte de dividirse entre 1 y entre ellos mismos, forzosamente van a tener mínimo mitad. Este puede dividirse entre 1, entre 2, entre 4, entre 5, entre 10 y entre 20. Vean que conforme va aumentando el número par, se va aceptando más divisores. Entonces el número 20 es un número compuesto. Hemos subrayado aquí en esta serie de números del 2 al 20, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Entonces, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19 son los primeros números primos menores que 20. Es muy conveniente tener esto de memoria, tenerlo muy presente, porque estos números se utilizan para obtener el mínimo común múltiplo cuando vamos a sumar o a restar fracciones. Entonces se utiliza para descomponer un número en sus factores, sacando mitades, tercias, quintas, séptimas, onceavas, treceavas, si lo llegan a tener, 17avas y 19avas. Entonces, no se les olviden que los números primos son aquellos que solamente se dividen exactamente entre ellos mismos y 1. Y los números compuestos son los que se pueden dividir aparte de 1 y ellos mismos entre otro o varios números. Si se divide, aunque sea entre 3, ya es un número compuesto. Si se divide solamente entre 1 y ellos mismos, será un número primo. Entonces, los números primos son menores, los números primos que son menores que 20 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Recuerden que estos números los vamos a tener para trabajar con suma, resta de fracciones. Si olvidan esto, cuando estemos en fracciones, repetir esta información o volverla a analizar esta parte del video.